Bien, bueno, vamos a continuar entonces con el corte este en el medio. Eh, Estábamos, digamos, hablando de las 5 ideas elementos y sus contrarios. Y habíamos quedado, digamos, en la última idea con su oposición, que es alienación-progreso. Habíamos definido la idea de alienación. Y progreso es todo la idea de avance, ¿no? La idea de que algo va mejorando, ¿no? O sea, de lo nuevo, digamos. Esas son. Y si ustedes ven este listado de 5 ideas con sus opuestos, las ideas elementos, comunidad, autoridad, estatus, lo sagrado, alienación, tienen una fuerte connotación vinculada con una sociedad con criterios de tradición, ¿sí? O sea, una idea que se basa siempre en un anclaje en su historia, en su pasado. Por otro lado, las otras ideas, los opuestos, que es sociedad, poder, clase, lo profano, progreso, esas ideas tienen que ver con la idea de modernidad, o sea, con la idea de esta nueva etapa del capitalismo, ¿sí? La modernidad que se empieza a expresar con mucha fuerza, ¿sí? Después de mediados del siglo XIX, ¿m? Y se va a desarrollar claramente en el siglo XX. Eh, digamos que Nisbet, como que estas ideas y elementos también las clasifica de tal manera que quedan agrupadas, por un lado, la idea de tradición, la idea de una sociedad anclada y mirada históricamente, eh, localmente, a una visión más anónima, más moderna, más a partir de lógicas de intereses, de utilitarismo, bueno, la lógica un poco del capitalismo, ¿no? Bien, ahora él, avanzando un poco, tratando de ir un poco más rápido, él dice que en el siglo XIX hay una reacción, ¿sí? Eh, y una reacción a todo lo que implicó el siglo XVIII. Si el siglo XVIII es una fuerte, se expresa con mucha fuerza, con mucha claridad, eh, eh, la era de la razón se la llama, la edad de la razón, ¿no? O sea, con mucha fuerza, la lógica científica, la lógica de la ciencia, la lógica del hombre, la lógica de la razón, por sobre todo lo que tenga que ver con lo mágico, con la fe, con la religión, con la sociedad medieval, ¿sí? Entonces, lo que pasa en el siglo XIX hay una reacción a ese racionalismo tan fuerte del siglo XVIII, ¿sí? Entonces, hay una reacción contra el individualismo y comienza a cuestionarse ese individualismo ultranza. Entonces se empieza a hablar de comunalismo, o sea, recuperar un poco la idea de esos lazos que daban sentido a las sociedades. Y entonces se empieza a mirar con cierto resquemor ese individualismo tan dogmático, ¿no? Después hay una reacción también contra la razón analítica, expresada con ideas vinculadas con el tradicionalismo, una recuperación del pensamiento histórico, ¿sí? Y por el otro lado, lo que era la pura razón, ¿sí? Por eso era la era de la razón, ¿no? O sea, la pura razón en contraposición a lo no racional. O sea, comienzan a aparecer, se empieza a volver a valorar todo aquello que está por fuera de lo que se llama la razón, la pura conciencia, ¿sí? Este, por eso podemos contraponer, digamos, también como oposición, la edad de la razón con el siglo XIX. O sea, la edad de la razón, por ejemplo, aparece la idea de orden natural, ¿sí? En cambio, en el siglo XIX aparece, digamos, en contraposición lo que se llama el orden institucional, la idea de parentesco, la idea de comunidad, o sea, hay un intento de recuperar esos valores eh, que a partir del orden natural, de la idea de individuo, la idea de, de cuestionar todo lo que era la cuestión mágica y de la fe, entonces
también se cuestiona el orden institucional, ¿no? Del siglo XVI, XVII, ¿sí? Bueno, el siglo XIX es como una vuelta, intento de recuperar aquellos aspectos que no estaban mal de lo que era lo previo al siglo XVIII. Después aparece en el siglo de la era de la razón, como aparece la idea de soberanía popular con un optimismo fenomenal, ¿sí? O sea, como la necesidad de que la soberanía popular se exprese con claridad, las ideas de democracia, por eso aparece la Revolución Francesa a fines del siglo, ¿no? De la razón, de la era de la razón. Y lo que parece en el siglo XIX es que dice, bueno, todo bien, la soberanía popular, pero también se puede expresar esa soberanía popular, esas masas, esas mayorías, también se pueden transformar en tiranías. Entonces, digamos, ¿cuáles son esos peligros? Y eso es lo que aparece en el siglo XIX. En la era de la razón aparece con mucha fuerza la idea de progreso indefinido, ¿sí? Que las sociedades iban hacia un progreso que no tenía fin, ilimitado, ¿sí? En el siglo XIX aparece la idea contrapuesta de las nuevas formas de comunidad. ¿Sí? Bien. Nosotros, el punto que hace hincapié Nisbet hace una diferenciación entre las tres grandes ideologías del siglo XIX que, que van a servir para clasificar un poco a los diversos pensamientos y movimientos sociales que se van a expresar en ese siglo tan convulsionado, ¿no? El siglo XIX, donde hay un viejo orden que se está yendo y un nuevo orden que empieza a nacer. Y eso genera una gran convulsión, ¿no? Lo que nosotros llamamos las dos revoluciones, la Revolución Francesa, o sea, las cuestiones políticas, con la Revolución Industrial, que tiene que ver con las transformaciones socioeconómicas que va dando esta nueva forma de organizarse que tiene los regímenes de producción, que tiene que ver con los criterios que se van consolidando del capitalismo, ¿no? Las formas de organización del capital. Bueno, entonces, él diferencia tres grandes ideologías: el liberalismo, el radicalismo y el conservadurismo. Y habla, y él los trata de decir, bueno, hay un núcleo que los define, estas ideologías, ¿sí? Al liberalismo lo define la autonomía individual. Al radicalismo lo define el uso del poder. ¿Sí? Claramente, por ejemplo, los jacobinos, ¿no? O sea, el jacobinismo es un movimiento que expresó la Revolución Francesa, pero radicales, ¿no? O sea, la idea del uso del poder. Y el conservadurismo lo identifica una idea fuerte que es la tradición, ¿sí? Fíjense que todos aquellos movimientos que defienden la tradición son en general movimientos conservadores. Bien, hay algunas ideas o caracterizaciones de cada una de estas ideologías que nos van a ayudar a entenderlas, en qué consiste cada una de estas ideologías, ¿no? Por ejemplo, en el liberalismo aparece fuertemente la idea de progreso, ¿no? Como una especie de emancipación de los lazos religiosos y tradicionales. O sea, hay un fuerte, digamos, impulso a esta idea de progreso, superando todo lo mágico y todo lo que las religiones y las tradiciones ponen como escollo para poder lograr ese progreso tan esperado, tan querido. Hay una fe en el iluminismo, ¿sí? Después vamos a profundizar un poco ese concepto de iluminismo, ¿no? Pero es como que la razón se expresa como esa luz que ilumina, ¿no? Todo lo oscuro que fue la etapa anterior, ¿no? La Edad Media, eh, las etapas, digamos, de lo mágico, de las creencias fuertes, creencias religiosas. Hay una fuerte presencia de la cristiandad,
¿sí? O sea, la fe vinculada con el Estado y que se expresa claramente en las monarquías absolutas, primero en los señores feudales, después las monarquías absolutas, con confesionales, ¿sí? Entonces, toda esa idea, ¿no? Es fuertemente cuestionada en el siglo XIX, siglo XVIII, con el iluminismo, ¿no? O sea, es la razón, es el hombre mismo el que tiene que encontrar las formas de explicar los fenómenos, ¿sí? Eh, y después la otra cuestión que caracteriza el individualismo es que todas las instituciones están bárbaras, pero solo son útiles aquellas que propician y acrecientan el individualismo, ¿sí? Entonces, el liberalismo tiene como fuerte, digamos, anclaje en la idea de, de acrecentar la idea de individuo, ¿no? La idea de individuo que se vale por sí mismo, ¿sí? Y que a partir de sus propias posibilidades, de su propia creatividad, de su propia fuerza, puede lograr sus objetivos sin necesidad de tener privilegios de sangre, ¿sí? Sino a partir de ser iguales ante la ley, ¿sí? Que esto no quiere decir que no haya desigualdades, ¿no? Sino que quiere decir que las desigualdades no van a estar dadas por pertenecer o no pertenecer a una familia, a una tradición, a un linaje, ¿no? Eh, Después, el radicalismo, hay una fuerte idea de la redención que ofrece el poder político. Si el poder político, lo que antes era la religión o la fe, la idea milenarista, ¿no? De la fe, esas que llevan a la salvación de la humanidad. Bueno, el poder político reemplaza esa idea milenarista y entonces es como la posibilidad de lograr esa redención que antes era por la fe, ahora es a partir de la utilización del poder, de la participación política, ¿sí? Del poder político. Hay una fuerte, digamos, confianza en la idea de la razón y en la posibilidad de crear un nuevo orden social. ¿Mm? Hay una idea muy fuerte de rebelión secular, o sea, rebelión que no tiene que ver con los vínculos con la fe ni con la religión, sino una rebelión basada en principios razonables, racionales, ¿sí? Y entonces, el poder, que decíamos que para el radicalismo es como fundante, es como característico, el uso del poder era el núcleo que lo define, pero ese poder tiene que estar al servicio de la liberación racionalista y humanista del hombre, ¿no? Dice así, de las tiranías y de las desigualdades, ¿sí? Bueno, esos son los grandes ejes que, según Nisbet, van a aglutinar a estos grupos llamados radicales o a esta ideología del radicalismo. Bueno, y por último es el conservadurismo. Si el conservadurismo dijimos que el núcleo lo define es la tradición, ¿sí? Eh, es, es, como es como la ideología que va a enfrentar claramente, sin ningún tipo de tapujo, a las dos revoluciones, tanto la revolución industrial como la revolución francesa. Eh, Levanta como estandartes los valores del medioevo, o sea, la idea de comunidad, la idea del parentesco como el eje central en los vínculos comunitarios, por lo tanto, obviamente la idea de familia con mucha fuerza, ¿sí? La idea de una sociedad jerárquica, la jerarquía, ¿sí? Dada por la tradición, ¿sí? Si yo siempre mandé, ¿por qué no voy a seguir mandando? ¿Sí? La idea de autoridad y la idea de religión, ¿sí? Esas son como las fuertes tradiciones que van a tratar de seguir sosteniendo los conservadores, luchando contra estas ideas, tanto contra el liberalismo como contra el radicalismo. Este, y después
plantean como una realidad absoluta es el orden institucional, o sea, lo importante que son las instituciones tradicionales. Por lo tanto, el tema de la Iglesia católica básicamente, después van a ser las iglesias protestantes, luteranas, o sea, las iglesias cristianas básicamente, el orden, digamos, político de la monarquía, ¿sí? Van a ser defensores a ultranza del poder absoluto de las monarquías, del régimen político que implica la monarquía. La otra cuestión fuerte que van a tener los conservadores es que o sea, primero está la institución y después el individuo. O sea, aparece el individuo en un plano muy secundario. O sea, lo primero es el orden institucional, comunitario, y después la persona o el individuo. Queda en un segundo plano. Algunos lo llaman los conservadores también los profetas del pasado, o sea, aquellos que levantan la voz con mucha fuerza tratando de hacer referencia a todo aquello que los constituyó en su historia como sociedad. Básicamente eso, podríamos hablar algunas cositas más, pero bueno, con eso más o menos definimos las tres ideologías. Después viene, digamos, siguiendo otro tema que aparece en la guía, que es el medievalismo, ¿no? O sea, ¿y qué vinculación tiene esto con la sociología? En el siglo XIX decíamos que aparece una fuerte contraposición a todas esas ideas y consecuencias que dejó la Revolución Francesa, ¿no? Un movimiento político que puso en vilo a la monarquía, a la iglesia, a las instituciones establecidas, que trató de darle lugar a aquellos que no tenían lugar en la sociedad. Bueno, todo eso generó todo un nuevo orden, o para decirlo, un gran desorden. O sea, rompe con ese orden institucional que decíamos recién. El problema es que no se consolida un nuevo orden y eso provoca, digamos, un gran desconcierto social, ¿sí? O sea, genera como una especie de pérdida de sentido, como, bueno, ese individuo se queda solo, desprotegido, porque de alguna manera lo que era todo, la Edad Media, las instituciones, de alguna manera, a veces más, a veces menos, pero había un criterio de protección. ¿Sí? En la edad de la razón, lo que dice, bueno, cada uno tiene que arreglársela por sí mismo. ¿Sí? Entonces aparece la idea de que, bueno, si no te proteges vos mismo, estás listo. O sea, hay una idea de fuerte, de incertidumbre, ¿no? De la idea de soledad, la idea de protección. Y entonces, por eso se habla de un redescubrimiento de lo medieval, ¿no? Hay una fuerte, empieza a haber una fuerte crítica al modernismo, o sea que todos esos grandes cambios no lograron la felicidad de la comunidad a largo plazo, ¿no? O sea, generaron más desconcierto, más infelicidad, o sea, no lograron el objetivo. Y aparece otro ejemplo importante ahí, que es la escuela histórica de las ciencias sociales, ¿sí? Hay como que florecen corrientes que vuelven a mirar, a estudiar la historia, ¿sí? Por lo tanto, empiezan a entender que, bueno, que la Edad Media tenía errores, pero también tenía aspectos positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Comte, para dar un ejemplo, ahí, Augusto Comte, francés, desarrolla toda su tarea teórica en todo lo que es hasta mitad del siglo XIX, principios del siglo XIX hasta mitad.
se lo conoce, después lo vamos a ver, pero bueno, lo vamos a desarrollar, pero para hacer una mera introducción es como, se lo conocí como el padre de la sociología porque es el primero quien la nombra, él pone el nombre, ¿no? A estas ideas, a estos conceptos nuevos que se intentan ir dando, él las llama, en algún punto los enumera como la sociología, ¿no? Entonces, es el que da el nombre por primera vez. ¿Me podría repetir el nombre del que da Augusto Comte. Augusto Ah, sí, sí, está bien. Comte, ¿sí? C-O-M-T-E, Comte. Eh, él en uno de sus textos, que son como varias clases, ¿no? Que él da, que se llama el sistema de política positiva, él ahí dice, bueno, que hay que reemplazar a ese catolicismo que daba cierta unidad universal y sentido universal a la humanidad, ¿sí? Que le daba homogeneidad, ¿no? La idea de un Dios con una iglesia, una institución, todo eso como un gran paraguas que le daba sentido. Dice, hay que encontrar no el catolicismo, sino otra manera de poder englobar, construir algo que vuelva a dar un sentido universal, humanitario, planetario, ¿sí? De homogeneidad, ¿sí? Y ahí él lo encuentra, lo llama positivismo. El positivismo deberá reemplazar al catolicismo. Entonces, lo que cuando hablamos del redescubrimiento de lo medieval tiene que ver con que había aspectos desde el siglo XIX que intentan recuperar como bueno en el medioevo. Por ejemplo, había algo que unificaba a las sociedades, había un sentido, una cosmovisión que los unificaba. Bueno, en el siglo XIX tenemos que construir una, y para él es el positivismo, ¿sí? Es decir, que lo que va a dar unidad ahora a la humanidad es la ciencia. Por eso, digamos, o sea, hay que lograr que la ciencia se construya una especie de mito que dé sentido a la vida y a la humanidad. Bueno. Y Durkheim, por ejemplo, otro pensador importantísimo, sociólogo, ya más tirando a fines del siglo XIX, que escribe sus primeros escritos, por ejemplo, habla de recuperar algunas funciones de las sociedades intermedias profesionales de los gremios medievales, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, esas organizaciones intermedias servían de contención a esa sociedad entre un Estado que estaba muy alejado, ese individuo o persona que estaba tan alejado del Estado, entonces es necesario construir como asociaciones o sociedades intermedias que den sentido a ese individuo que está solo, ¿sí? Porque el Estado está muy lejos. Entonces, bueno, y eso él lo ve cuando estudia lo que son los gremios medievales o las cofradías romanas en el Imperio Romano, ¿sí? Después lo vamos a ver en los textos que vamos a ver de Durkheim más adelante. Pero bueno, otro ejemplo concreto de cómo se expresa esta cuestión del medievalismo, ¿no? De los pensadores sociológicos, este redescubrimiento de lo medieval, ¿no? En este sentido, ¿sí? Después, nosotros tenemos, ¿por qué? Una pregunta es, ¿cómo es posible que la sociología se vincule con el conservadurismo filosófico, ¿no? Entonces, la primera clave es esta, ¿no? O sea, es esta idea de mirar para atrás y encontrar que dentro de la Edad Media había cosas que no era todo malo, ¿no? Sino hay un intento de recuperar un poco algo del pasado para resolver los problemas del presente. ¿Sí? Entonces dice, bueno, la paradoja de la sociología es que es una mezcla de modernismo con especie de conservadurismo filosófico, ¿sí? Así como una mezcla bastante rara, ¿no? El modernismo porque, bueno, la sociología recupera y valora los objetivos políticos y científicos que el siglo XIX va a ir dando a pasos agigantados, ¿sí? Y por el otro lado, hay conceptos esenciales
vinculados fuertemente con este conservadurismo filosófico, que tienen que ver con la idea de comunidad, con la idea de autoridad, ¿sí? Con la idea de lo sacro, de la tradición, ¿sí? Y por otro lado, también, digamos, la sociología aparece, digamos, expresando, por ejemplo, en el caso de Tocqueville, ¿no? Ese pensador francés que va a escribir un texto, un clásico, de lo que llama La democracia en América, donde él, en ese texto, ahí lo que va a hacer es, va a estudiar, digamos, cómo es ese desarrollo que se estaba haciendo, esa democracia que se está haciendo en América del Norte, esa democracia localista, donde participa la comunidad, y él ahí va a empezar a encontrar, digamos, cuáles son aquellas dificultades que va a tener esa democracia, esas democracias de masas, ¿sí? Y una de las cosas que va a observar es la masificación va en detrimento de los valores culturales, o sea, esos valores culturales, ¿no? O sea, de antaño. Hay como o sea, las masas se expresan, pero muy rudimentariamente, con un nivel cultural muy básico, ¿no? Entonces a él eso le causa cierto dolor, ¿no? O sea, ¿dónde quedaron esos hermosos valores culturales, Chopin, etcétera, ¿no? Este, bien, si vuelve a cortar nos conectamos, ¿sí? Un ratito más, hasta las 10 vamos a tratar de funcionar, ¿sí? Bueno, eh, eso por un lado, digamos, ¿no? Entonces, eh, el otro tema interesante acá es cómo es esta vinculación del sociólogo o del pensamiento sociológico con la acción de un artista, ¿sí? Y acá, digamos, es interesante la propuesta de Nisbe porque él dice, todo ensayo sociológico, toda producción sociológica tiene dos elementos que la hacen ser como algo distinto a otro tipo de ciencia, ¿no? Por un lado es la base moral, esa idea reformista, de cambio, de buscar los cambios sociales, o morales, o del sujeto, ¿no? De la persona, por eso tiene una fuerte base moral. Y por otro lado, una base intuitivo-artística, y él dice, digamos, el sociólogo no se mide solamente por criterios meramente racionales, meramente científicos, sino también aparece la creatividad del sociólogo, la intuición del sociólogo, el corazón del sociólogo, aparece el científico social, aparece ese pensador que, que está motivado, que tiene sentimientos, que mira, que tiene capacidad de mirar más allá que otros y puede encontrar situaciones y fenómenos que aparecen, digamos, desde la imaginación y desde la creatividad, y no van a aparecer solamente por criterios racionales y meramente científicos y cuantitativos, ¿sí? Sino que aparece esta idea de artesano, ¿no? Que varios sociólogos la van a ir desarrollando, ¿no? Uno de ellos, y el sociólogo del siglo XX, que va Sennett, un norteamericano, que va a hablar básicamente que el sociólogo es un artesano, es diferente, pero es un artesano. ¿Sí? Bueno, eh, entonces, volviendo a esta idea de que la imaginación sociológica tiene una fuerte base moral y una fuerte base intuitiva y artística. ¿Sí? O sea, en eso es la impronta, digamos, que va a tener la sociología. Después, ¿cuáles son los fundamentos de la sociología europea? ¿Sí? O sea, la sociología europea primeramente es una respuesta, o sea, los sociólogos, o estas ideas que se van generando como conceptos, ideas, elementos, son respuestas, intentos de respuestas al derrumbe del viejo régimen. Entonces, ese régimen que se va cayendo, esa sociedad que vive en el caos, bueno, la sociología, como uno de los fundamentos de su propia existencia, intenta encontrar respuestas a ese derrumbe, ¿no?
La otra cuestión es respuestas a los nuevos fenómenos que genera el industrialismo, la revolución industrial. Por el otro lado también intenta dar respuestas a esta nueva forma política de organizar la sociedad que tiene que ver con esa democracia que se está desarrollando de manera muy incipiente, en algunos casos revolucionaria, como el caso de la Revolución Francesa. Ustedes tienen que darse cuenta que todo el siglo XIX es un siglo de las revoluciones, ¿sí? Y burguesas, pero revoluciones al fin, ¿sí? Por lo tanto, la sociología va a intentar dar respuestas a esta nueva forma de gobierno y como de concepción del poder, ¿no? Y el otro tema importantísimo que está vinculado con los tres anteriores, que tiene que ver con la sociología intentando dar cuenta de los problemas del orden. El orden en el proceso productivo, el orden en la organización de la familia, el orden en la organización de la ciudad, en la idea de poli, la idea de política. En todos esos aspectos aparece, digamos, que se desgaja, digamos, ese orden que tenía varios siglos y que tardó bastante en transformarse en otro modelo de orden. ¿Sí? Ahora, estos fundamentos de la sociología europea empiezan, digamos, a plantear como especie de nuevos contextos, nuevas formas de entender ese orden, ¿no? Y por lo tanto se reflotan la idea de lo local, ¿sí? Una recuperación de la comunidad, la idea de lo local, el tema de la localización del poder, o sea, dónde reside el poder, dónde está el poder lo tiene el pueblo, el poder lo tiene una clase, bueno, todas esas disquisiciones que van a ser del siglo XIX, siglo XX, y cuestiones que hoy todavía nos sigue preocupando. El otro elemento fundamental es la estratificación de la riqueza y de los privilegios, ¿no? O sea, por un lado, digamos, todo este movimiento del siglo XVI, XVII, estos sectores que estaban excluidos de los beneficios de la sociedad, como son las clases medias, los primeros industriales, la burguesía y los grandes sectores populares, los sectores más pobres y trabajadores, todo ese bloque, digamos, estaba por fuera de privilegios, de posibilidades, de participación en el Estado, de tener un cargo público, después tener una renta después de grande, de ser mayor de edad. Bueno, todo eso se lucha contra esa manera de entender la distribución de la riqueza, ¿no? Que tiene que ver con los privilegios que daba el linaje, pero lo que hace es que cambia esa lógica de estratificación de la riqueza y ahora está dada por otras cuestiones que tienen que ver con esta nueva clase que está surgiendo, que es la burguesía, que comienza a entender que a partir de la competencia, a partir del individualismo, a partir de la acumulación de ganancias a costa de los demás, de otros, es que se va acumulando y estratificando nuevas formas de privilegio y de estratificación de la riqueza. ¿Sí? O sea que la burguesía lo que viene es a querer compartir ese poder que tenía la monarquía. Cuando la monarquía no lo quiere compartir, bueno, hace la revolución, y cuando después que hace la revolución dice, bueno, ahora me toca a mí, ahora yo soy clase dominante. Por lo tanto, va a generar todas las condiciones para que esas diferencias sociales, económicas y políticas se mantengan hasta hoy. Después hay una reconciliación, digamos, de los valores sacros. Es decir, hay una nueva manera de entender la religión. Para decirlo de alguna manera, no es que hay que abolir la religión, sino que hay que darle una nueva dimensión, una nueva manera de entender esa religión. ¿Sí? Y entonces aparece esa idea de religión ya no en el espacio público, sino en el espacio privado. O sea, la idea de que los valores sacros, religiosos, espirituales,
ya es, digamos, una opción privada, personal. Bien. Y por último, la idea de una sociedad occidental, digamos, que se está imponiendo, una Europa que se impone, ¿sí?, al resto del mundo. Con Inglaterra a la cabeza, ¿sí?, que va a ser un poco todo el siglo XIX, ¿sí?, el principio del XX, va a ser, digamos, como esa idea del occidente progresista, la idea de progreso va a estar dada por la idea del eurocentrismo, la idea del colonialismo, la idea de la civilización. Europa es la civilización, el resto es la barbarie, ¿sí? Bueno, después hay algo interesante que son un montón de palabras que van surgiendo, que resignifican, ¿sí?, el pensamiento social, ¿sí? Se está cortando, en cualquier momento se corta, volvemos, ¿sí?, y seguimos, ¿sí? Y esas las vamos a encontrar en el texto, en la página 39, que se las voy a nombrar, y es importante lo de las palabras, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las palabras, de alguna